Muy rápidamente, hermanos, porque quiero avanzarle en esto que va a ser de suma importancia para todos. Y quiero que presten oídos. Si no tienen a dónde ir, yo aunque tengan. Es otro de esos mensajes que yo les digo, no se lo pierdan. No se lo pierdan, porque son principios que ustedes van a utilizar para poder establecer su reposo, su bienestar, su victoria en Cristo Jesús. Efesios 1:3, 1 Pedro 1:4, Colosenses 1:27 y Filemón 1:6, es lo que vimos. Ok, Efesios 1:3, vamos rapidito, Alan, a eso. En Efesios 1:3, la palabra dijimos que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, dijimos que toda bendición espiritual está dentro de nosotros. Por lo tanto, el potencial que tenemos dentro de nosotros está así como las turbinas esas que están, que las prenden y que están listas para soltar su poder, ¿verdad? O sea, así está el espíritu, el potencial que tenemos nosotros en nuestro interior. Toda bendición espiritual, todo incremento que proviene de Dios está dentro de nosotros, en los lugares celestiales, en el ungido Jesús. Entonces, en el ungido Jesús tenemos toda bendición espiritual en Él. Y Cristo, hermanos, está ¿dónde? En nosotros. Colosenses 1:27, por favor, rapidito. I'm sorry, mijo, que te traigo así, pero quiero avanzar. Colosenses 1:27, dijimos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Hay un misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en nosotros. Yo lo recibo. Háganlo costumbre, hermanos, que cuando ustedes lean una escritura, apliquen lo que se está diciendo como parte de la herencia de ustedes. Hagan lo suyo, ¿verdad? Hay un misterio que fue hecho, declarado para mí, que está en las riquezas de la gloria de Dios, pero Dios la quiso dar a conocerla a mí, que estaba entre los gentiles y que ahora soy parte de la eclesía, de los llamados fuera, y he respondido y Dios me ha dado una herencia maravillosa en el ungido Jesús. Ese misterio se llama Cristo en mí, está dentro de mí, donde está toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahí está todo, el potencial, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esa herencia en 1 Pedro 1:4 nos dice que nos fue concedida a nosotros. 1 Pedro 1:4 dice, para una herencia que nos fue dada, incorruptible, que no se corrompe, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, y está reservada en los cielos para nosotros. Entonces, yo tengo una herencia, hermanos, que no se corrompe. Lo que yo aplique del reino de los cielos no se puede corromper, no se puede contaminar. Aún con las cosas del mundo no las podemos contaminar, porque esa herencia me es dada en el cielo. Y además no se puede marchitar. Haga lo que yo haga, no se puede marchitar, es mía. Amén. Esa es mi herencia, está dentro de mí. Filemón 1:6. Y luego entramos en el proceso de cómo es que conocemos esta herencia, que obviamente quiero nada más recordarles, hermanos, que si no fuera por la palabra de Dios, mi espíritu nacido de nuevo, si de alguna manera, por tradición, yo hubiera entendido que para nacer de nuevo en el reino de los cielos necesito recibir a Jesucristo como mi Salvador, bueno, y lo recibo y lo confieso por fe, nazco de nuevo, pero si fuera de esa revelación, no hubiera la palabra de Dios, yo no sabría lo que hay en mi espíritu. No tendría la capacidad para decir,
esta es bendición y esta no es bendición, esta es herencia que me fue dada en Cristo Jesús, esta no. No tendríamos esa capacidad, porque el Espíritu, la información que hay en el Espíritu no puede ser obtenida por principios o eventos o circunstancias externas al Espíritu, ni tampoco puede traspasar el sello que fue dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino y me selló, le sacó todo el aire y me mantiene intacto, precioso, perfecto, justo delante de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El espíritu de ustedes es perfecto en todo sentido, no le falta nada. Está preservado como un dote hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la única forma, la forma en la que Dios le dio a los hombres nacidos de nuevo para poder contactar su espíritu es a través de la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda arma de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios tiene la capacidad para entrar desde el ámbito físico externo, por los ojos, por los oídos, como ustedes la quieran leer, y contactar el espíritu, entrar en aquello que está sellado, porque es el mismo Dios, la palabra de Dios, contactarlo e informarle al espíritu lo que le fue concedido en Cristo Jesús, y que ahí está en el interior. Entonces, cuando yo voy a la palabra de Dios y me informo de lo que Dios dice que es herencia mía, pues obviamente que mi respuesta, yo, Ramón, espíritu creado de nuevo, es informarle a la siguiente parte de mi ser, que es el alma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en ese orden. Una vez que la información de mi espíritu es conocida por la palabra de Dios, entonces yo la subo, le informo a la mente, la renuevo con la palabra de Dios, y luego le digo al cuerpo lo que tiene que hacer. Esa es mi herencia. Y estoy yo, cada vez que encuentro una palabra, como el amor de Dios fue derramado en mi corazón, ahora ya sé yo que el amor de Dios fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, y que Dios me ama como a Jesús, y que ese amor está disponible para amar a las personas y a Dios en el mismo nivel, porque es el mismo amor ágape de Dios, incondicional. Lo tengo disponible, ya lo sé. Entonces ahora lo extraigo para poder aplicarlo en mi vida como un fruto, ¿verdad? Estoy reconociendo todo el bien que está dentro de mí. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Esto es algo precioso para el cristiano, para el creyente. Y esto es lo que Filemón dice. Para que la participación, dice, déjenme hallarlo porque quiero leerles, así como está bien, Alan. Ponle el azul, por favor, mijo. Yo sé que hay algo ahí, pero eso, muy bien. Déjenme nada más llegar a Filemón. Es que estoy tratando de ir, creo que es el 4. ¿Está antes de qué? Hasta a mí se me... Ok, sí, ya llegué. Ok, Filemón. Dice, en el 4, dice Pablo, al hermano Filemón, colaborador nuestro. No voy a leer eso. 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. Le está hablando Pablo, ¿verdad? Y está declarando que por causa del amor y de la fe, que son los cimientos de la fe cristiana, de la aplicación de la victoria cristiana, por causa del amor y de la fe,
que Él escucha, hace una pausa y dice, hago memoria de ti en mis oraciones. Pausa, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Cierra el paréntesis. Y ustedes pueden seguir desde el 4 al 6 diciendo, hago memoria de ti en mis oraciones para que la participación de tu fe, dijimos, la liberación, la transferencia de tu fe, de lo que estás estableciendo, pueda ser liberada y transferida, ¿verdad? Participación también quiere decir eso. Pueda ser efectiva, pueda comenzar a trabajar en el conocimiento o reconocimiento de todo el bien que está dentro de ti. Entonces, ustedes, hermanos, tienen que entender que cuando Pablo dice esto, nos está hablando directamente a cada uno de nosotros y nos está diciendo de la importancia, suma importancia que es que nosotros cuando leamos la Escritura, lo apliquemos a nosotros y digamos, este soy yo, esta fue herencia que Dios me dio. Lo llamo por fe en el nombre de Jesús a mí y lo reconozco como parte del bien que Dios ha puesto en mí. Les voy a dar a ver, déjenme nada más tomar un ejemplo. Para que entiendan un poquito mejor lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, voy a tomar cualquiera. Isaías 41:10, voy a tomarlo, por ejemplo. Dice, no temas, Dios hablando, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, ¿fue escrito en el Antiguo Testamento? Sí. Pero ¿aplica para mí como herencia en Cristo Jesús? Sí, se aplica. Lo voy a tomar y lo voy a convertir personal. Por lo tanto, Dios me está hablando y yo digo, no temo, porque tú estás conmigo. No desmayo, porque tú eres mi Dios que me esfuerza. Siempre me ayudarás y siempre me sustentarás con la diestra de mi justicia, de tu justicia. Ahora, sobre esas palabras, yo me voy a la cruz, hermanos. Esta es la parte más hermosa que a mí me ha comenzado a transformar todas las cosas, hermanos, porque cuando leo algo de esto, ahora sé que Jesús lo dio, lo obtuvo, y Dios me lo dio como herencia en Cristo Jesús, en el ungido Jesús. Recuerden que Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues no es porque ustedes la escuchen o porque la lean que la fe va a venir. Porque la palabra dice, en el texto original, dice la fe viene por el oír y el oír por el rema del ungido. No es nada más por leer la palabra o por oírla, porque si no, pues ya todos tuviéramos la fe hasta el techo, ¿verdad? Pero el original dice, la fe viene por el oír, por la revelación ungida de la palabra de Dios. Cuando ustedes oyen una revelación ungida, entonces su espíritu dice, eso es mío, yo lo tomo, eso lo quiero yo, y la fe lo toma, se levanta y lo toma, ¿verdad? Es cuando yo puedo comenzar a aplicar eso a mi vida. Entonces, cuando yo tomo esta revelación y me voy a la cruz, ahora, y me comienzo a ver abajo de la cruz, y no separado de la cruz para decir, como confesión, no temo porque tú estás conmigo, no desmayo porque tú eres mi Dios que me esfuerza, siempre me ayudas, siempre me sustentas con la diestra de tu justicia, amén, y luego, no temo porque tú estás conmigo. Parecemos a veces pericos, hablando confesiones
que no tienen ningún poder en sí, ¿verdad? Después vamos a hablar del poder, de cómo podemos irlo subiendo. Pero cuando nosotros llevamos esa misma revelación y nos quitamos del medio y la llevamos abajo de la cruz, hermanos, entonces ya no depende de mi confesión, sino depende de mi creer en que Jesús la obtuvo para mí. ¿Ven la diferencia? Y ahora puedo comenzar yo a confesar, a declarar esta verdad bajo esa cruz. Señor Jesús, te doy gracias por tu fidelidad y por la obra que tú hiciste en la cruz para que yo, estando ahorita en esta paz, que a ti te costó un castigo para que yo estuviera en esta paz, un tormento para que yo pudiera disfrutar sin pasar por eso, y tú lo llevaste y tu llaga fue abierta y esa llaga recibió el pecado de todos nosotros para que yo esté en victoria. Señor Jesús, gracias, porque verdaderamente estoy en una victoria que no hay forma de pagarla con nada de este mundo, pero la recibo porque fue la obra que tú hiciste. Y en esa obra de la cruz tú me has concedido que no tema. Por lo tanto, no tengo temor. Rechazo el temor, no es mío, porque tú estás conmigo. No me dejas, no me desamparas, tú me sustentas en acuerdo con la palabra. Dice Dios que tú me sustentas, que Él me sustenta con la diestra de tu justicia, que eres tú, la justicia de Dios que ahora está en mí. Y comienzo a alabar y ¿verdad? A adorar y a darle gracias por la obra que verdaderamente tenemos que estar reconociendo continuamente, que lo que estamos confesando lo tenemos porque a Él le costó. Porque yo estoy parado aquí en esta cruz, celebrando una victoria que mis confesiones no me las van a traer, pero mi creer en lo que Él hizo sí. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, hermanos, estoy reconociendo lo que dice Pablo a Filemón ahí en ese libro, estoy reconociendo todo el bien que está dentro de mí, en Cristo Jesús, en el ungido Jesús. Y me estoy llenando de todo ese conocimiento y reconocimiento de todas las promesas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ay, Jehová o Yahweh Rohi es mi pastor. Y me pastorea donde quiera que voy, me cuida, me da buen alimento y me da aguas continuamente. Él bendecirá mi pan y bendecirá mis aguas, dice la Escritura. Gracias, Jesús, porque en tu cruz esa revelación tiene un poder que aplica a mi vida y yo lo tomo por fe en el nombre de Jesucristo. Hijo, es mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque esto es mío. Tú me lo diste, nadie me lo quita. Nadie me va a desprender de Él porque te costó a ti a gran precio y por fe me conecto. Cuando tú te conectas por fe, hermano, no hay nadie que lo pueda separar de ti. Todas las fuerzas del enemigo y del diablo juntos no pueden contra una simple declaración de te creo, Señor. Pueden levantar el infierno y lo que tú quieras, no te pueden separar. ¿Ya entendimos? Sí. Por eso es tan importante reconocer todo el bien que dice Filemón, que hay en ti. ¿Cómo? Con la palabra de Dios entrando a mí. Esto es mío, esta es parte de mi herencia en Cristo Jesús. Hay un proverbio, sabiduría de Dios, que dice en Proverbios 18:14, hermanos, que quiero que lo entiendan bien porque puede causar... El Espíritu de Dios, el Espíritu creado de Dios, obviamente que no tiene acceso externo, pero la única forma de entrar ahí es con cuestiones espirituales creadas por Dios. Pero el temor, hermanos, también es una fuerza espiritual. Y está en la palabra de Dios. Y cuando yo continuamente comienzo a ingerir temor, entonces mi fuente en el Espíritu está produciendo fe. Pero cuando yo comienzo a ingerir ese temor, puedo causar ciertas limitaciones a la expresión de ese Espíritu. Entonces, en Proverbios 18:14, en la Biblia, The New Message Bible, es:
lo dice así. Dice, a healthy spirit conquers adversity. Un espíritu saludable, un espíritu que está lleno del conocimiento, del reconocimiento, dice el diccionario full discernment, el discernimiento total de lo que la palabra de Dios dice que yo tengo en mí, es un espíritu saludable, vibrante, listo para comenzar a emplear las cosas que Dios tiene para mí. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Eso es lo que dice la Reina Valera. La King James dice, a person's spirit sustains him through sickness. Es lo mismo. Obviamente, hermanos, cuando mi espíritu está saludable, cuando tengo un espíritu vibrante, lleno de la palabra de Dios, del reconocimiento que hay en mí, yo puedo defenderme ante las cosas que mi cuerpo me está arrojando. Tienes esto otro, tienes esto, no puedes salir de esto es lo que pasa, esto es... O sea, ahora tengo yo la capacidad para defenderme de todos esos ataques. Un espíritu saludable puede contestar ante una adversidad. Otro punto por el cual Filemón 1:6 es muy importante para nosotros. ¿Vamos bien? Sí. Ok, vamos bien. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿por qué no hemos entonces recibido la manifestación de estas cosas? Y simple y sencillamente, hermanos, porque hemos respondido mal como cristianos. Mal. Y es donde yo quiero entrar hoy a añadirle a lo que vimos la semana pasada como una continuación, que sigue siendo una continuación de hace como 20 semanas. Pero estamos llevando cada vez más profundo. Es como cuando nosotros vemos en el mapa y que dice Eagle Pass, no sé, San Francisco, y vemos todas las rutas diferentes que hay. Y en cada intersección, ahora con los teléfonos, ¿verdad? Híjole, qué asombroso, ¿verdad? Porque vas llegando a un lugar y turn right, y 800, 700 pies, 500, o sea, y te va dirigiendo hacia todos esos lugares, ¿verdad? Cada intersección tiene una decisión, hay una decisión que tomar en una ruta diferente que te puede llevar al mismo lugar. Te va a hacer tardar mucho más tiempo o puedes tomar la ruta correcta. Y eso es lo que estamos haciendo en el Espíritu. Cada vez que aprendemos aquí más cosas, estamos redireccionando la ruta directa hacia la manifestación que Dios nos dio en Cristo. Por eso estoy tan emocionado en todo esto, hermanos. Porque quiero transmitirles eso para que ustedes estén también listos, porque la gloria de Dios va a entrar aquí en este lugar. No quiero que comiencen como los discípulos, ¿verdad? Que vieron la manifestación del poder de Dios y tenían temor, y cuando vieron la manifestación entraron en más temor. No es la respuesta correcta. Créanme. Y aquí voy a hacer esta primera declaración que para mí fue una pregunta que yo le hice a Dios desde hace 12 años fácil, o a lo mejor más, desde que sucedió aquello de la entrada al país, ¿verdad? Que hubo esas situaciones ahí, esos problemas. O sea, sucedió algo, hermanos, que en todos estos años había tenido así como que chispitas de la sabiduría, de usar la palabra, la victoria que recibimos, la continua una tras otra, y obviamente que contestar con la palabra de Dios es lo primero, ¿verdad? Para poder obtener esa victoria. Pero no era la respuesta, no me dejaba tranquilo en mi interior, satisfecho de cómo aplicar ese principio. Y ahora sí, la primera respuesta, y lo he estado diciendo por muchas veces ya, y hasta ahorita, en esta semana, la semana pasada, he comenzado a unir las piezas. La primera respuesta de un cristiano es vital.
La primera respuesta que tú des ante una adversidad es vital para la manifestación del poder de Dios instantáneamente. Si no es así, vamos a tener que tener un reposo para que vuelva a manifestar. Se va a manifestar si yo reposo. Pero si tú quieres una manifestación instantánea del poder de Dios, tu primera respuesta es vital. ¿Ok? Pues yo quiero que estés alerta. Y lo he podido constatar con muchos ejemplos, no nada más en nuestra situación, también en las de otros, ¿verdad? Les he dicho de la hermana Kelly, la hija del hermano Kenneth, cuando le dieron la noticia de que su hija se iba a morir, que tenía la meningitis en el peor grado posible, estaba en IC, en la unidad, ¿verdad?, de Intensive Care, y ya era esperando la muerte de ella. Cuando le dieron la noticia, ella volteó, first response, volteó y dijo, I refuse to fear. Rechazo el temor. Y cambió el curso de la manifestación que venía hacia ellos. Porque la manifestación venía a decirles, tu hija se va a morir. ¿Verdad? El mundo vino y les informó lo que iba a suceder. La primera respuesta de ella cambió el rumbo total en 180 grados hacia la vida y no hacia la muerte ya. La muerte estaba para acá, la vida estaba para acá. O así, ¿verdad? Que dejarla ahí atrás. La vida estaba hacia enfrente. En las siguientes horas, la niña se levantó y se fue a la casa con ellos. First response. Cuando sucedió lo de la entrada aquí, fue victoria sobre victoria ante circunstancias sumamente adversas, hermanos, dolorosas, o sea, difíciles de soportar, pero ante la presión de ciertas autoridades, la respuesta fue: no tendremos temor de malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está mi corazón, no temeré hasta que vea sobre mis enemigos, los espíritus, mi deseo. Y la respuesta fue inmediata. No les miento, no miento, ¿verdad? Pero digo, no les mentiría al decir, no les exagero al decir que fueron fácil 12 manifestaciones con un grado de adversidad muy serio en victoria. Victoria tras victoria en un transcurso de 3 días, y luego hubo otras victorias, pero inmediatas, al grado de que en el interior, ante la presión de lo que estaba sucediendo y acusaciones con el dedo, y ante la respuesta, la primera respuesta, estaba haciendo un frío tremendo, con un aire, y salimos caminando. El carro estaba en corte, y en el camino yo me acuerdo que le dije a Monty, le dije, ahorita alguien nos va a recoger, ¿verdad? No caminamos donde se paga los licores, ¿verdad? En el Puente 2, y se para un carro y nos dice, o sea, dándonos ride. ¿Quién sabe quién sería hasta la fecha? Estoy seguro que ha sido un ángel del Señor manejando. Y nos llevó hasta el centro, y en el centro llegamos exactamente a la hora que teníamos que llegar para firmar los papeles y autorizarlos. De ahí con un abogado que nos había negado ya ciertos papeles. No estaba el abogado, y la secretaria me dijo, no, yo se los hago. Uno tras otro, hermanos, así, con la palabra y la victoria manifestándose inmediatamente. First response. First response, la primera respuesta, tiene mucho que ver. Y del otro lado, tampoco nos salvamos, porque ya les he comentado yo que cuando íbamos en la última sesión del Ministers Conference allá en Lake Worth, cuando salió el venado, se atravesó, y mi respuesta, first response, aguas, waters, porque no es lo mismo, ¿verdad? Porque en inglés no aplica, pero aguas. Y una señal de temor hacia algo que venía hacia nosotros, en lugar de decir en el nombre de Jesús.
y pegó el venado. Y salieron aguas del radiador. First response. ¿Ven ahora cómo estamos colocando estas situaciones? Bueno, vamos a la palabra de Dios. A ver lo que dice en ejemplos ahí, ¿verdad? Vamos a Marcos 10, en el 46. Ya dimos ejemplos de nosotros suficientes. Ahora quiero amarrar esto con las respuestas que se dan en la palabra de Dios. De los mismos discípulos, no ha cambiado absolutamente nada, hermanos. Ellos no cambiaban su confesión, recibían lo que estaban creyendo. Nosotros no cambiamos nuestra confesión, recibimos los que estamos creyendo, confesando, ¿verdad? Ok, Marcos 10, les dije, versículo 46, dice, voy a ir un poquito más rápido. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, Bartimeo, Bar significa hijo, Timeo es el nombre, pero le ponían por sobrenombre el ciego, ¿verdad? Hijo de Timeo, quítenle el bar y queda el mismo nombre Timeo. Puede ser que el padre como el hijo, una enfermedad consanguínea o genética, ¿verdad? El padre a lo mejor, por indicación de lo que dice, también era ciego. Estaba sentado junto al camino mendigando, hacia afuera de la ciudad. Y oyendo que era Jesús, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y acuérdense que la misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Entonces, en pocas palabras, le estaba diciendo, Jesús, hijo de David, que tienes la capacidad para que yo ya no reciba lo que merezco. Estaban bajo la ley, ¿verdad? Estaban bajo la ley. Para que yo ya no reciba lo que merezco. Entonces Jesús, 49, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, confía, levántate, te llama. O sea, primero lo estaban callando para que ya no dijeran, que ya no estuviera gritando. Y luego cuando Jesús lo llama, le dicen ahora sí, ay, te llama, ten confianza, levántate porque te está hablando. Ese es el mundo, ¿verdad? Respondiendo a los gritos y a todo lo que está sucediendo. Pero miren la respuesta que hubo de parte de Bartimeo, hermanos. Asombrosa, en serio que es asombrosa. Porque cuando ellos le dijeron, ten confianza, levántate, te llama, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y la capa para los ciegos en ese tiempo era la forma en la que ellos podían dormir en cualquier lugar, taparse ante las inclemencias del tiempo, del frío, o taparse contra alguna agresión, o usarla como algo de sustento, pero también los identificaba como ciegos en Israel, usar ese tipo de capas. Entonces, ahí viene un ciego, el ciego Bartimeo, venía con su capa, ¿verdad? O sea, lo podían identificar desde lejos, no por su cara, sino por la capa que traía. Era una manera de identificarse, como los leprosos también, ¿verdad? Tenían que guardar una cierta distancia y anunciar, leproso, leproso, para que supieran las gentes, ¿verdad? ¿Quién venía? La respuesta de Bartimeo fue entonces tomar esa capa bajo la cual él se resguardaba, se cubría y se identificaba para poder recibir limosnas de las personas también, porque lo identificaba como tal. Pero él, tomando esa forma de protección, ¿qué hizo? La arrojó. La arrojó. Es como si alguno de ustedes está creyendo en una sanidad y viene con algún instrumento para ayudarlo y dicen, no lo necesito más. Muletas y las tiran, ¿verdad?
Es una respuesta de Él individual, no le estoy diciendo a todos. Ahorita hablaste unas palabras de sabiduría. No todo lo que se le dice a alguien, los demás lo tienen que imitar, hermanos. De hecho, yo los insto a que no lo hagan. Cada quien responda al mismo principio, porque el principio no cambia, pero bajo las circunstancias que el Señor te dicte a ti. No voy a imitar a alguien que porque se quitó los lentes y vio, yo también, y voy y me estrello, ¿verdad? O sea, el quitarme yo los lentes debe responder a la fe que está en mi interior, a lo que yo creo que el Señor hace en mí, o puede hacer, o ya hizo, ¿verdad? Entonces se quitó la capa y la aventó, y arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ya sabes que aquí hay sabiduría. Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Muy sencillo, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, te ha sanado. ¿Cuál fe? Señor, Maestro, que recobre la vista. ¿Cuál fe se necesita para decirle a Jesús, pues estoy enfermo, pues que recobre la vista? Y entonces, ¿por qué Jesús le dijo, tu fe te ha salvado? Porque cuando aventó la capa, se conectó con la gracia que había. Él sabía que Jesús era sanidad. Él sabía que Jesús hizo, la gracia hizo, la fe toma. ¿Ok? Entonces, él tomó lo que la gracia proveyó. Y cuando arrojó su capa, dio una respuesta, una acción correspondiente a lo que estaba creyendo, que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Entonces, este tipo de fe, hermanos, este tipo de respuesta, la pueden encontrar en la mayor parte de los ejemplos que tenemos en los evangelios. En muchos no, pero hay muchos que sí. En los que las personas respondiendo, como Jairo, es el mismo principio, creyó en Jesús, pero a Jairo le dijo, vamos, yo sano a tu hija. Y Jairo se fue caminando con Jesús. Después del incidente de la mujer, y vinieron los siervos y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús respondió y le dijo, cree solamente y serás. No temas. Sí, no temas, cree solamente y tu hija será sana, ¿verdad? Y no habló, siguió a Jesús, fue y sanó a la hija. No hubo una respuesta de él. Pero aquí hay una respuesta de la persona que está creyendo. Hay una respuesta de la persona que sabe que viene Jesús y no solamente cree, sino que responde quitándose todo obstáculo que lo identificaba como ciego. Qué tremendo, ¿verdad? De ahí cada uno de nosotros podemos aprender muchas lecciones de lo que estamos creyendo y cómo necesitamos responder. Bien, Marcos 6:45. Son 3 ejemplos y cerramos. Pero quiero que ustedes quede anclado en ustedes la importancia de la primera respuesta. Y así se va a llamar el tema. Tu primera respuesta es vital. Así se va a llamar. Bien, 6:45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Betsaida quedaba, o queda todavía, bueno, una de las dos que se han identificado en la entrada del Jordán al mar de Genesaret, donde supuestamente algunos dicen que se hizo la multiplicación de los panes y de los peces, y otros dicen que es acá abajo no es Capernaum, bueno, en el otro lado del mar. Y entró en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús despedía a la multitud delante de la cual había hecho la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Ok? ¿Tienen sus oídos abiertos? Ok. Si sienten como que
como que cabecean, díganle, hey, cuerpo. No mandas tú, mando yo. El espíritu sí oye, pero y puede responder, pero no puede informar al cuerpo lo que el cuerpo no está dispuesto a oír. Y el enemigo trata de muchas formas, hermanos, de que ustedes no reciban este tipo de liberación. Así que si es alguna pareja o si es algún conocido, para que esté alerta, hermanos. No quiero que se lo pierda. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar donde iban los discípulos y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, esta es la respuesta. Después de ver el milagro de la multiplicación de los panes, acababan de salir, tenían unas cuantas horas, hermanos, de haber visto uno de los más grandes milagros que se ha visto, ¿verdad? Y la respuesta de ellos fue, ¡un fantasma! Esa fue their first response, su primera respuesta, ¡un fantasma! En lugar de decir, Jesús nos dijo que nos iba a ver allá y viene. Para él no hay nada imposible. Gloria a Dios. ¿Verdad? No, la respuesta fue un fantasma. Mientras ustedes entren en acuerdo con lo que el mundo los está presentando, no pueden salir de su situación. No pueden salir de la tormenta, hermanos. No pueden salir de la enfermedad. No pueden salir de las escaseces. No pueden salir de ninguna situación que las tinieblas les presenten. Mientras ustedes entren en acuerdo con las tinieblas, su estado va a permanecer igual. Su estatus va a permanecer igual. No va a cambiar. ¿Entendido? Sí. Identifiquen los estados en los que no ha cambiado nada y comiencen a aplicar este principio. Pensaron que era un fantasma y gritaron. Esa fue la respuesta de ellos. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, que es la misma palabra que confíen, confíen, yo soy, no temáis. Y obviamente ellos confiaron porque vieron a Jesús y el temor se fue, ¿verdad? No lo dice la palabra. ¿Lo reciben ustedes eso? No, pues no lo reciban. Lo de Jesús sí, pero él cuando yo les digo, es que los discípulos recibieron eso, que tuvieron ánimo y dijeron, sí, es Jesús. No, si la palabra no lo dice, ustedes no podemos creer que así fue, pero vamos a la palabra para encontrar lo que sí pasó, ¿verdad? En Juan capítulo 6, no pierdan ahí el lugar donde están, en Juan capítulo 6. Versículo, vamos a comenzar del 16. Es el mismo evento contado por Juan. Ahorita lo escuchamos de Marcos, vamos a escucharlo de Juan. Si ustedes leen un poquito más atrás, van a ver en el 12, por ejemplo, dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿De qué está hablando? De la multiplicación de los panes y de los peces, ¿verdad? Es el mismo evento. Ok, 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum, hacia el otro lado. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, que es una medida, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo, ¿verdad? El otro evangelio nos dice, es un fantasma. Aquí nos dice, y tuvieron miedo. Es lo mismo, lo estamos corroborando, complementando con otro evangelio.
Cuando ustedes lean uno de estos pasajes, hermanos, siempre váyanse a los lugares en los evangelios donde se relata el mismo pasaje con otras palabras. Siempre un evangelio le corrobora o le añade a otro sin quitar la verdad. A veces parece que se contradicen, pero no se contradice. Los que no entendemos somos nosotros. Y si preguntamos al Espíritu de Dios, nos explica lo que está sucediendo. ¿Dónde estoy? Más 20, ¿verdad? Más él dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces, ¿qué dice el Evangelio de Marcos? Bueno, déjenme leer el 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, que le recibieron con gusto, recibieron las palabras cuando les dijo, tengan confianza, yo soy, no teman. Dice aquí, le recibieron con gusto. Entonces ahora sí estoy autorizado para decir, tuvieron confianza los discípulos, supieron quién era y recibieron el no tememos. La primera respuesta los mantuvo en la tormenta, ¿verdad? La segunda respuesta de Jesús, ¿qué dice ahí en ese versículo? Con gusto le recibieron en la barca, la cual, la barca, llegó enseguida a la tierra a donde iban. O sea, se subió Jesús a la barca y la barca apareció en la orilla en Capernaum. No tuvieron que pasar el resto de la tormenta. ¿Lo están viendo, hermanos? Cuando ustedes entran en su primera respuesta en acuerdo con la palabra de Dios, la tormenta e inmediatamente, porque la fe dice que la fe es hoy, no está sujeta al tiempo. Yo recibo la palabra de Dios y hoy recibo el milagro, recibo la manifestación de lo que la palabra dice. Obviamente, físicamente, hermanos, aquí se manifestó así y no lo duden, no lo pongan en tela de juicio el hecho de que Dios aún lo hace así como lo hizo con Felipe y el etíope. O sea, lo bautizó, le enseñó la palabra de Isaías y ¿qué dice? Y el Señor lo arrebató. Y lo puso inmediatamente en el siguiente lugar donde lo quería. Hay muchos ejemplos en la Biblia. El hermano Kenneth también predicando en las Filipinas, en las Filipinas, estaba como en un cañón, oscuro todo, y no veía a las personas, ahí estaban. Pero por el color de ellas no lo veía más que cuando sonreían. Estaba tan oscuro ahí que se tuvieron que traer de esas lumbres, ¿verdad? Y dice que entonces el jefe de la tribu de ellos vino a él diciéndole que la hija de él había muerto. Y dice el hermano Kenneth que él, o sea, volteó a seguirlo. Dice, ya era una escalera como de 100 escalones hacia arriba de la montaña donde estaba la cabañita, donde estaba la niña muerta. Y dice él que cuando volteó y pisó el primer escalón, su siguiente paso fue a la puerta. No, Kenneth Copeland. Y, o sea, el hecho de esa, ¿cómo se dice? Transportación o traslación o como se diga, es algo que ha ocurrido muchísimas veces, aún en personas que están orando y que en el espíritu van y se presentan a otras personas que están padeciendo ciertas cosas. No lo desechen, es una manifestación de la gloria de Dios, del poder de Dios, pero es otro tema, ¿verdad? Entonces aquí, el creer la palabra que Jesús les dijo, tengan confianza, hizo que se manifestara inmediatamente la barca, brincó la tormenta y apareció bajo el poder de Dios en la orilla donde iban a Capernaum. Ya no tuvieron que atravesar por eso. ¿Ven qué importancia tiene la primera respuesta? Ahora después vamos a tratar con lo demás, ¿verdad? Porque muchas veces como, aguas, oye, luego ¿qué pasa? O sea, ya no di la primera respuesta, ¿qué pasa, verdad? O sea, bueno, tenemos que trabajar en ello, tenemos que renovar nuestra mente, ir al reconocimiento de todo el bien que está en mí, buscar
¿qué me está faltando? Llenarme yo de eso para que en la siguiente vez no salgan aguas, sino en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay áreas que necesitamos trabajar más que otras. Y luego entrar en el reposo de Dios para la siguiente, si se llega a presentar una de esas situaciones. Bien, ok, último ejemplo, y les voy a dar dos declaraciones. Si las quieren apuntar, ustedes decidan. No necesitamos pasar por la tormenta. No necesitamos pasar por la tormenta. Si tú cambias tu respuesta, te vas a encontrar inmediatamente en tu destino. No necesitamos pasar por la tormenta. Si tú cambias tu respuesta, obviamente aquí a la palabra de Dios, te encontrarás inmediatamente en tu destino. Amén. Mateo 8:5, por favor. Último ejemplo. ¿Han recibido bendición, hermanos? Híjole, yo voy a comenzar a practicar esto de continuo, hermano. Estoy lleno de la unción del Señor, del poder de Dios trabajando en mí. ¿Es arrogancia lo que estoy diciendo? No. Eso es lo que dice la palabra. Estoy reconociendo lo que hay dentro de mí, ¿verdad? Dice la palabra, según el poder que actúa en vosotros. O sea, el poder está actuando en mí. No, es que yo soy muy humilde. Es que no, hermanos, es que Dios sabe a quién le da ese poder. Pues estás escribiendo un evangelio nuevo. Estás escribiendo un evangelio nuevo. ¿Verdad que sí lo han oído mucho? No es para acusar ni para juzgar, es nada más para identificar lo que Dios quiere que hablemos contra lo que la religión quiere que establezcamos. Y yo no voy a hablar lo que la religión dice. Mateo 8:5 es otro de los grandes ejemplos que Jesús nos da. ¿Se acuerdan ustedes, antes de entrar en ese, se acuerdan ustedes hablando de los panes, la multiplicación de los panes, lo que dijeron los discípulos cuando les trajeron los pececillos y los panes? ¿Qué dijo uno de los discípulos? ¿Pero qué es esto? Para con tanta gente, ni aún teniendo se completaríamos para todos. First response. Nunca le hubieran dado de comer. Yo creo que al único al niño que había traído, que traía eso, era todo. O el primer gandaya que lo agarrara. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál fue la primera respuesta de Jesús? Padre, bendice este pan, bendice estos peces. Y vino una multiplicación que nunca se había visto. Con una ofrenda, hermanos, una semillita sumamente pequeña comparada a la cantidad, multitud de personas que estaban ahí. Pero Jesús tomó esa ofrenda y la presentó delante de Dios, y esa ofrenda que no suplía la necesidad ni de una persona, ¿me están entendiendo? Sí. La sembró en el reino de los cielos. Y la multiplicación vino para suplir la necesidad de los miles de personas que había ahí. La semilla que ustedes tienen, cuando no les completa, no se la coman. Siémbrenla en el reino de los cielos. Y aquí es donde comienza a entrar el diablo y a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿verdad? Tenemos que decidir a quién le vamos a creer y cuál es mi primera respuesta ante una situación de esas. Si ustedes analizan lo que en el día tienen que responder como primera respuesta, se van a asombrar de la cantidad de veces que el diablo quiere que ustedes confiesen cosas tontas y estúpidas que van en contra de la palabra de Dios. Pero en el momento que ustedes comiencen a hacer memoria y a identificar esto que les estoy diciendo, va a venir victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, tras victoria, y multitudes van a comenzar a seguirlos, porque van a querer saber qué está pasando con ustedes. Y es donde nosotros vamos a aprovechar para dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios y Salvador.
Mateo 8:5. Entonces, les dije, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está presentando la situación, el centurión. Mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Son situaciones, hermanos, que aún hasta el día de hoy suceden en otras personas o en el cuerpo de nosotros. Recuerden que mi salud divina es un estatus permanente de mi espíritu, pero mi alma y mi cuerpo necesitan atención, necesitan medicina, refrigerio de parte de la palabra de Dios que está en mi interior y que voy a sacar esa medicina del interior hacia afuera, ¿verdad? Entonces no se contradice porque yo digo que tengo salud divina y porque estoy hablando medicina para mi cuerpo. No me estoy contradiciendo, estoy hablando de diferentes partes de mi ser. Uno es mi espíritu, identifíquenlo, otro es mi alma y otro es mi cuerpo. Entonces el centurión vino con Jesús y le dijo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. La respuesta que le dio a Jairo, la respuesta que le dio a muchas personas. Yo voy, vámonos, vamos, sígueme. Pero el centurión, la primera respuesta del centurión ante lo que Jesús dijo, lo calificó como la fe más grande que Jesús halló, incluyendo todo Israel. Ni aún en Israel halló este tipo de fe. ¿Cuál es? Bueno, la primera respuesta que dio el centurión. Respondió el centurión. Entonces voy a poner atención. Porque uno que no sabía nada me está instruyendo. Si a Jesús lo hizo voltear, hermanos, a mí también me va a hacer voltear. Si a Jesús le dijo, vamos, centurión, sígueme, yo iré y lo sanaré. Pero respondió el centurión, hizo voltear a Jesús. Volteó a Jesús para oírlo, poner atención a lo que estaba diciendo, hermanos, e interrumpió el camino de Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, Señor Jesús. Yo entiendo quién eres tú y cómo tú estás bajo autoridad, pero también entiendo lo que está sucediendo, porque yo también soy hombre bajo autoridad. 9, es el 9. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo yo a este soldado, soldado, ve, y el soldado va. No se atreve a decirme, a cuestionarme y a decir, no, sabes que ahorita no tengo ganas. No, el soldado va, porque yo le ordené. Y le digo a este otro, ven, y el soldado viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y mi siervo lo hace. No me cuestiona. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían acerca de la respuesta que le dio el centurión. ¿No le hubiera costado nada al centurión callarse la boca, voltearse e irse con Jesús? Jesús le estaba garantizando que su siervo iba a vivir. Pero la respuesta del centurión detuvo a Jesús y lo hizo llamar esa fe la más grande que había oído. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el siervo del centurión se dio cuenta, ¿verdad? Después dice la Escritura, que el siervo del centurión se dio cuenta que su siervo había sanado exactamente en la hora que Jesús había dicho eso, basado en la respuesta que él había dado. Entonces tiene que ver la primera respuesta. ¿Verdad que es bien importante, hermanos? Tenemos que comenzar a identificar eso nosotros. Por eso es bueno que cierren su boca. Que no respondan a la primera agresión o a la primera circunstancia o al primer telefonazo que les diga, se está muriendo Padre, en el nombre de Jesús. Y esperen la respuesta de Dios y después hablan. No respondan con que mi tía que tanto quería ya se la llevó el chanclas. No, hermano,
respondan con las mismas cosas que estamos acostumbrados a responder. La primera respuesta salvó al hijo de Andrew Wommack. Con una etiqueta en el dedo gordo en la morgue, ya, de una sobredosis, a una distancia de más de 4 horas de donde estaba Andrew. Y la primera respuesta fue ir a la palabra de Dios. Y de ahí hasta que llegó en el viaje, fue confesando la palabra, hablando la situación, declarando lo que Dios decía, porque obviamente el que está tirado en la paleta esa, muerto, no puede responder a nada. Pero hay una autoridad que es el Padre de él, que tiene autoridad sobre cualquier otro que está aquí en la tierra. Y si esa persona está conectada a Jesús, la palabra tiene poder. Su primera respuesta fue que cuando llegó él ahí donde estaba su hijo etiquetado, estaba sentado en la tabla esa de fierro que estaba. Estaba él sentado y todos los enfermeros desmayados. Pero se levantó de los muertos, hermano. Primera respuesta. Primera respuesta. ¿Por qué los discípulos estaban así? Dice la palabra ahí en Marcos, ya termino, con esto termino. En Marcos 6 dice que estaban así en ese temor. No sé si es el versículo, Marcos 6, creo que es el 40 y tantos. Estaban en el 52, 6:52, dice Marcos 6:52, dice, porque se maravillaban en ese grado, porque aún no habían entendido, porque aún no habían comprendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La importancia, hermanos, de traer a memoria los milagros que Dios ha hecho entre nosotros, en otras personas, no quita el poder que hay en esos milagros, porque yo no he visto una manifestación, o porque yo vi otra cosa distinta, o porque mi situación fue una situación de muerte, o mi situación de alguna área, ¿verdad? O de alguna persona. El que haya sucedido eso no quita el hecho de que los milagros de Dios fueron ciertos anteriormente. Y mi fe debe estar en ese recuerdo, trayéndolo al presente y declarando quién es Dios. Que yo di una respuesta equivocada o que yo hice otra cosa incorrecta, es el 100% de las veces la razón por la cual yo no recibo lo que estoy creyendo. Dejemos de echarle la culpa a Dios. Dios no es el problema, tú eres tu propio problema. Alíñate con Dios y tus problemas dejarán de ser. No tendrás que pasar por esa tormenta. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo le doy gloria a Dios por este mensaje. Hasta yo lo voy a escuchar porque yo quiero oír ciertas cosas que están bajo la unción, hermanos. Por eso cuando uno les dice, no pregunten por contención, que ha sucedido varias veces en los martes, no pregunten por contención, no interrumpan lo que el Señor está diciendo, porque cuando uno interrumpe, hermano, a mí me han preguntado, a Terry le han preguntado, cuando estamos bajo la unción del Espíritu de Dios, y que me dicen, ¡ay, qué bonita oración! Repítemela. ¿Qué dije? O sea, no se acuerda muchas veces uno de lo que está hablando exactamente como lo requieren, porque es la unción del Espíritu Santo. Cuando tú interrumpes y comienzas a dar opiniones que tú crees que son, lo que estás haciendo es faltarle el respeto a la unción que hay presente para indicarte a ti cuál es la solución en ciertas áreas de tu vida. La persona no es el fin, el Espíritu de Dios.
Pongamos atención a eso. Vamos a terminar.